oportunidad vamos a presentar los paradigmas de investigación, los planos del conocimiento y cómo estos conceptos se reflejan en una intención investigativa concreta. Exploraremos cómo las distintas dimensiones del saber nos permiten comprender la realidad desde múltiples perspectivas, enriqueciendo así nuestro proceso investigativo. Somos estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Quien les habla, Lina Marcela Molina Gómez, Marta Cecilia Acevedo Salamanca e Ivonne Liliana Jiménez. Gracias por acompañarnos. Los paradigmas de investigación constituyen marcos teóricos que orientan la forma en que concebimos la realidad, formulamos preguntas y seleccionamos métodos. A continuación, abordaremos 3 enfoques fundamentales. El primero de ellos es el positivista. Este paradigma entiende la investigación como una aproximación objetiva, cuantificable y verificable. Parte del supuesto de que la realidad ya está construida y puede ser explicada mediante leyes generales, tal como lo hacen las ciencias naturales. Se privilegian los métodos cuantitativos como encuestas y análisis estadísticos que permiten establecer relaciones causales y generalizar resultados. El segundo paradigma es el interpretativo. Aquí, el investigador busca comprender e interpretar la realidad desde la perspectiva de los sujetos que participan en ella. Se centra en la subjetividad, las vivencias y los significados compartidos, más que en la verificación de hechos externos. Utiliza principalmente métodos cualitativos para profundizar en la comprensión de fenómenos sociales y educativos. En cuanto al paradigma sociocrítico, este considera la investigación como un proceso reflexivo y transformador. Su finalidad es cuestionar las estructuras sociales y promover el cambio en contextos educativos, culturales y sociales. Se apoya en la participación activa de los sujetos, el diálogo colectivo y la conciencia crítica. Los planos del conocimiento son aquellas dimensiones o perspectivas filosóficas que todo investigador debe tener en cuenta en el momento de abordar y fundamentar su estudio. Funcionan como esas herramientas conceptuales que le ayudan o le guían en la manera en que el investigador concibe la realidad, el conocimiento y el proceso para obtenerlo. Esos planos son muy importantes porque las respuestas que todo investigador se plantee en cada una de ellas le ayudará a determinar el paradigma y la metodología de su estudio. El primer plano o dimensión que encontramos es el ontológico. Este plano se refiere a la realidad y aquí nos preguntamos cómo la concebimos, cuál es su naturaleza y cómo ésta se relaciona con el ámbito de estudio. En este sentido, se entiende como una interacción intersubjetiva de significados compartidos que resulta de la interacción entre individuos desde sus experiencias y vivencias cotidianas. De acuerdo con Heidegger 2017, la ontología constituye una indagación sobre el sentido del ser, que parte siempre de la experiencia vivida y concreta del ser humano en su contexto. Es por eso que este plano ontológico es fundamental en todo proceso de investigación, porque le ayuda al investigador a comprender la realidad sobre la cual él va a construir el conocimiento científico. Dimensión epistemológica. Define si el conocimiento es un descubrimiento independiente del sujeto o una construcción, interacción con el sujeto. Guba y Lincoln en 1990 afirman que en el principio epistemológico responde a la pregunta ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor, investigador, y lo que puede ser conocido, el objeto? Esta dimensión define si el conocimiento se obtiene de manera objetiva, separación sujeto-objeto, o subjetiva interactiva, fusión o cercanía entre sujeto y objeto. Dimensión metodológica. En este se definen las reglas y pasos para descubrir y comprobar la verdad. Permite alcanzar un saber profundo. En este se define el método a utilizar, los procedimientos, técnicas e instrumentos que se deben usar para la recopilación de información, su tratamiento e interpretación. Este debe ser acorde al paradigma y al enfoque de investigación. Ejemplo, en el enfoque cuantitativo
se utilizan encuestas y análisis estadísticos. En el cualitativo, técnicas como la observación participante, entrevistas y diarios de campo, que permiten construir la realidad desde la interacción social. Dimensión axiológica. Se centra en el estudio de los juicios de valor y el papel inherente del valor del investigador en todo el proceso. Más allá de la ética o las normas de conducta, el principio axiológico aborda la inevitable toma de posición del investigador, justificada por valores intrínsecos, sociales, políticos o humanísticos, que orientan la elección y el enfoque del objeto de estudio. Max Scheler, en 1942, expone que la esencia del valor está en la preferibilidad de un objeto, como cualidad que logra atraer la atención y la inclinación de las personas que lo perciben, como una especie de imán o atractivo especial que poseen algunos entes, gracias al cual una persona prefiere ese objeto. Dimensión teleológica. En el plano teleológico del conocimiento, resulta fundamental preguntarse para qué investigamos, pues ello permite definir el propósito y la dirección del proceso investigativo. Reconocer la finalidad implica precisar qué cambio se busca generar, hacia dónde se orienta el conocimiento que construimos, con qué intención se produce y de qué manera puede contribuir a transformar la realidad y guiar acciones concretas. Para Hernández, 1997, el plano teleológico otorga sentido al acto de investigar, al vincular el conocimiento con la acción y la transformación social. Ahora, en cuanto a la dimensión praxeológica, se refiere a la aplicabilidad de la investigación en contextos reales. Esta enfatiza que el conocimiento no debe permanecer en el plano teórico, sino que debe traducirse en acciones concretas que beneficien a las comunidades o instituciones participantes. Implica compartir los resultados con los actores involucrados, generar espacios de discusión y reflexión, y promover aportes significativos que contribuyan al desarrollo social, educativo o cultural. En este sentido, la investigación se convierte en una herramienta práctica que transforma la realidad, fortalece el tejido social y orienta decisiones importantes. Ejemplificando un poco lo visto anteriormente, en una propuesta de tesis cuyo objetivo es la construcción de una teorización para el desarrollo de competencias comunicativas y socioemocionales que potencien el aprendizaje y mejoren la convivencia escolar en niños de básica primaria de una institución educativa pública colombiana, podemos decir que el paradigma más coherente a este propósito es el paradigma interpretativista. Porque la realidad es subjetiva, socialmente construida y puede entenderse a través de la interpretación de los significados que las personas le dan a sus experiencias. Aquí el objetivo no es predecir, sino comprender y describir los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, y donde el investigador interactúa con su objeto de estudio y se enfoca en el contexto, utilizando métodos cualitativos y basándose en la lógica inductiva. Teniendo claridad del propósito de investigación y del enfoque, la teoría fundamentada se convierte en la metodología más acertada a este tipo de investigación, porque el investigador no parte de una teoría preexistente, sino que la funda o la construye inductivamente a medida que los datos son recolectados. El principio epistemológico es la subjetividad y la interacción, donde la relación sujeto-objeto parte de ella. Las técnicas y los instrumentos son correspondientes al método cualitativo. Técnicas de la entrevista a profundidad con su instrumento guión temático, observación participante con el diario o cuaderno de campo, discusión grupal guiada con su respectivo guión de discusión y el análisis de documentos a través de la ficha de análisis documental. Recordemos que el propósito de esta intención investigativa es mejorar la convivencia escolar, y a su vez generar estrategias que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Y es aquí donde se evidencia entonces esta dimensión axiológica, en ese compromiso ético del investigador en mejorar la convivencia escolar, valorando el respeto, la empatía, la escucha activa y sobre todo la dignidad humana. Por su parte, la dimensión praxeológica se hace tangible en orientar la investigación hacia la transformación de la práctica pedagógica,
generando estrategias que potencien, que inciten, que motiven directamente al aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, los paradigmas de investigación y los planos del conocimiento nos permiten abordar la realidad educativa a través de una mirada integral, crítica y transformadora. Como estudiantes del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Libertador, reafirmamos nuestro compromiso con una investigación rigurosa, ética y socialmente pertinente. Muchas gracias, bendiciones. Un cordial saludo, mi nombre es Marta Isabel Romero Guevara, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta presentación compartiré la contextualización y el análisis de las dimensiones del conocimiento desarrolladas en el marco de la unidad curricular Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación. Este trabajo parte de un interrogante central que orienta la investigación: cómo diseñar e implementar un constructo curricular a través de Cátedra de la Paz que promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales, la resolución de conflictos y la construcción de una cultura de paz en estudiantes de primer grado de una institución educativa de Florida Blanca en contextos vulnerables. El plano ontológico se refiere a la naturaleza del fenómeno a investigar, indica cómo se concibe el investigador, cómo el investigador concibe esa realidad, si es objetiva, subjetiva, múltiple, construida socialmente. Esta propuesta parte de una ontología relacional y participativa donde se concibe al ser humano como un sujeto activo capaz de construir paz desde sus primeras experiencias de vida. Se concibe al niño como un ser integral con potencial para desarrollar habilidades socioemocionales, capaz de transformar su contexto. Desde esta visión, el papel del investigador no se limita a observar desde la distancia, sino que implica una participación comprometida y consciente dentro del proceso educativo. Se concibe como un acompañante que escucha, reflexiona junto con los demás y favorece espacios de diálogo y construcción colectiva. La paz en este contexto se entiende no solo como ausencia de violencia, sino como una práctica cotidiana basada en el respeto, la empatía, la justicia y la convivencia. El plano epistemológico trata sobre la relación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Define qué se considera válido como conocimiento. En este caso, se parte de una relación dialógica y participativa, donde el conocimiento no es impuesto ni transmitido de manera unidireccional, sino construido colectivamente. Los docentes, desde sus saberes, experiencias y contextos, son reconocidos como protagonistas activos del conocimiento, no solo como fuentes de información. Esta perspectiva se fundamenta en diversas teorías que aportan al enfoque de la investigación, entre ellas la pedagogía para la paz de Muñoz, la teoría sociocultural de Vygotsky, los enfoques de la educación en derechos humanos y competencias ciudadanas del Ministerio de Educación. Desde esta dimensión, el conocimiento se entiende como una construcción compartida, situada en contextos reales, donde el diálogo y la reflexión crítica permiten avanzar hacia una educación más justa y comprometida para la paz. El plano metodológico indica los enfoques, métodos y procedimientos usados para comprender el fenómeno. Esta investigación se enmarca en un paradigma interpretativo, desde el cual se busca comprender significados que las personas atribuyen a sus experiencias en contextos reales. Se adopta un diseño fenomenológico hermenéutico complementado con elementos etnográficos, lo que permite acercarse de una manera sensible y profunda a las vivencias de quienes hacen parte del proceso educativo. Los sujetos de estudio son docentes y estudiantes de primer grado, cuyas voces, percepciones y prácticas son fundamentales para comprender el lugar que puede y debe ocupar la Cátedra de Paz en el currículo escolar, especialmente en contextos vulnerables. Para la recolección de información se utilizarán diversas técnicas que favorecen una manera integral y participativa. Entre ellas tenemos entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante y no participante, revisión documental. El rigor metodológico se garantiza a través de estrategias como
la triangulación de fuentes, validación por pares, la devolución de los resultados a la comunidad educativa. Desde esta metodología se privilegia la escucha, el respeto por las voces de los otros y el compromiso con una transformación educativa que aporte a la construcción de una paz cotidiana y significativa desde la escuela. El plano axiológico estudia los valores y principios que orientan la investigación, como la ética, el compromiso social, la responsabilidad del investigador. Esta investigación se orienta desde un compromiso profundo con los valores que sostienen la vida en comunidad y la formación integral del ser humano. En este sentido, se reconocen principios fundamentales: el respeto, la equidad, la solidaridad, la justicia social, entendidos no solo como ideales, sino como prácticas cotidianas que favorecen la dignidad humana y la convivencia democrática en el aula. Desde una perspectiva ética, la investigación se propone transformar el aula en un espacio seguro, participativo y acogedor, donde cada estudiante pueda expresar sin temor, ser escuchado y valorado. Sembrar la empatía, el cuidado mutuo, la resolución pacífica de conflictos como pilares de una cultura de paz que se construye desde la infancia. Este enfoque axiológico no solo guía el actuar pedagógico, sino que también da sentido al rol del investigador y de toda la comunidad educativa al asumir la paz como un valor que se aprende, se enseña y se practica. El plano teleológico hace referencia a los fines y propósitos de la investigación. Responde a la pregunta: ¿para qué sirve el conocimiento que se produce? La dimensión teleológica da sentido al horizonte que orienta esta investigación, expresando no solo sus fines académicos, sino también su compromiso ético, educativo y social. El propósito central se enfoca en generar una aproximación teórica y práctica que permita diseñar e implementar un constructo curricular transversal para la Cátedra de Paz en el grado primero, con el fin de sembrar desde la infancia valores de convivencia, habilidades socioemocionales y estrategias para la resolución pacífica de conflictos. Los propósitos específicos que guían en esta investigación son diagnosticar el estado actual de la implementación de la Cátedra de Paz en el grado primero, así como las concepciones que tienen los docentes sobre su importancia y su sentido formativo. Diseñar un constructo curricular transversal que desde la perspectiva pedagógica y contextualizada promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales, la resolución pacífica de conflictos y la formación en valores democráticos desde la infancia. Y implementar y evaluar la propuesta, identificando sus aportes y al fortalecimiento de la convivencia escolar y su potencial transformador en el ámbito institucional y comunitario. De esta manera, la investigación no solo busca generar conocimiento académico, sino también construir con acciones concretas la transformación educativa, reconociendo que cada paso en la formación para la paz es también un acto de esperanza y construcción social. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buen día. Mi compañera Leonilde Villamizar y quien les habla, María Cecilia Cruz, les vamos a presentar los planos del conocimiento, fundamentales en la investigación y en la construcción teórica. Ellos son el ontológico, el epistemológico, metodológico, axiológico y el teleológico. Cada uno aporta una mirada complementaria para comprender la realidad y el conocimiento de la acción. La investigación científica, en especial aquellas que se desarrolla desde un enfoque cualitativo, se fundamenta en estos planos del conocimiento, que orientan su estructura teórica, metodológica y práctica. El plano ontológico se ocupa de la naturaleza del ser y de la realidad estudiada. En la investigación cualitativa inspirada en la fenomenología, la ontología se centra en el reconocer que la realidad no es objetiva ni estática, sino que se construye y se manifiesta a través de la vivencia subjetiva de los individuos. La fenomenología, en palabras de Husserl, 1936, busca ir a las cosas mismas, es decir, desentrañar la esencia de las experiencias tal como se dan en la conciencia.
Así, el objeto de estudio se concibe como un fenómeno cargado de significados que emergen de la interacción entre el ser humano y su mundo. La naturaleza de mi intención investigativa es cualitativa, se centra en la comprensión profunda de los fenómenos humanos y sociales en su contexto natural. En interacción dialógica con docentes se ha manifestado que la convivencia escolar es un elemento fundamental en la formación integral de los estudiantes, pero se enfrentan desafíos crecientes relacionados con la inclusión y el acoso escolar, el impacto de las redes sociales, la salud mental y la participación de las familias en la promoción de entornos de respeto y seguridad. De este modo, la ontología de la mediación docente se configura como fundamento esencial para comprender cómo se construye la paz desde la cotidianidad escolar. El plano epistemológico reflexiona sobre el origen y validez del conocimiento. Desde la perspectiva hermenéutica, la construcción del conocimiento no se fundamenta en la objetividad neutral del investigador, sino en la interacción dialógica con los sujetos y en la interpretación contextual de sus discursos y prácticas. Gadamer, 1960, sostiene que comprender es siempre interpretar, y toda interpretación está mediada por prejuicios horizontales, culturales, contextos históricos. En este sentido, la epistemología cualitativa reconoce el carácter subjetivo, interpretativo y situado del conocimiento, concibiéndolo como un proceso de co-construcción entre el investigador y los participantes. En mi intención investigativa está dada a través de las teorías del constructivismo sociocultural de Vygotsky, mediación-aprendizaje para la convivencia. Plantea que el aprendizaje humano es esencialmente un fenómeno social mediado por las interacciones con otros. Y la pedagogía crítica de Freire, concientización y diálogo para la transformación social. Para Freire, 1970, la educación debe ser un proceso de liberación y concientización en el que los estudiantes desarrollen una mirada crítica frente a su realidad, capaz de conducirlos a la transformación de las estructuras de injusticia y desigualdad. El plano metodológico ofrece las rutas y procedimientos para alcanzar el conocimiento. Desde la fenomenología y la hermenéutica, la metodología cualitativa se orienta a la descripción, comprensión e interpretación de los fenómenos sociales y educativos. El procedimiento metodológico adoptado en mi intención investigativa es el fenomenológico, cuyo propósito es comprender la esencia de la experiencia vivida por los docentes en su rol de mediadores en la construcción de cultura de paz y convivencia armónica. En primer lugar, se delimita el fenómeno de estudio, reconociendo como objeto central la mediación docente en el contexto escolar y su contribución a la cultura de paz. Posteriormente, se procederá a la selección de los participantes mediante un muestreo intencional, privilegiando a aquellos docentes que han tenido una experiencia significativa en prácticas de mediación y resolución pacífica de conflictos. La fase de recolección de información se desarrollará a través de la técnica de entrevista en profundidad y relatos de experiencias, técnicas que permiten a los participantes expresar con detalle las percepciones, emociones y significados que atribuyen a su rol mediador. Posteriormente, se llevará a cabo el análisis, codificación, categorización de los datos y la elaboración de una descripción esencial del fenómeno de estudio. El plano axiológico se refiere al papel de los valores en el proceso de investigación. Toda investigación social está atravesada por los principios éticos y los compromisos morales. En un enfoque cualitativo, los valores del respeto, la dignidad humana, la justicia, la empatía y el compromiso social son centrales, pues el investigador no solamente describe realidades, sino que se involucra en ellas con responsabilidad, con ética. El reconocimiento de la alteridad, la confidencialidad y la transparencia en el proceso investigativo constituyen pilares que orientan las decisiones y las prácticas metodológicas. En el sentido teleológico o en el plano teleológico responde el para qué del proceso de investigación, es decir, a la finalidad última, desde la fenomenología y la hermenéutica.
La teleología no se limita a producir solamente los resultados académicos, sino que se orienta a comprender y mejorar la condición humana mediante la interpretación de los sentidos de los sujetos que atribuyen a sus experiencias. La finalidad es entonces abrir los espacios de diálogo, de reflexión y de transformación social a partir del conocimiento producido. En conclusión, podemos decir que los planos del conocimiento se constituyen en pilares que sostienen y direccionan la investigación cualitativa. Al ser abordados desde la fenomenología y la hermenéutica, estos planos permiten reconocer la riqueza de la experiencia humana, interpretar significados, proyectar la investigación hacia fines éticos y transformadores. Así, la investigación deja de ser un ejercicio meramente técnico para convertirse en un proceso profundamente humano, orientado por valores con una clara intencionalidad social. Desde el punto de vista de la ontología, la epistemología, la teleología, la metodología y la axiología, son estos pilares que hacen el proceso de investigación un proceso realmente consistente dentro de la investigación. Gracias. Saludos cordiales. Mi nombre es Magalier Vieralú. Y mi nombre es Marilo Sivieralú. Somos doctorandos en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy tenemos el honor de presentar nuestra intención investigativa titulada El Laboratorio de Matemáticas como estrategia para la aplicación de ecuaciones lineales en estudiantes de 9º grado de la institución educativa Incodelca, Orinto, departamento del Cauca. Esta investigación nace de una preocupante realidad: el abismo que separa los conceptos matemáticos abstractos de la vida tangible de nuestros estudiantes. En la institución educativa Incodelca, esta fractura es una crisis medible. Un sondeo realizado reveló que un alarmante 85% de los estudiantes de 9º grado manifiesta un profundo desinterés por las matemáticas. Este desinterés no es un simple capricho, es el síntoma de un problema pedagógico más profundo, reflejado en resultados académicos decrecientes. Nuestra tarea y propósito central de este estudio es cerrar esa brecha. Para abordar esta problemática con el rigor que merece, hemos estructurado nuestra propuesta en torno a la pentadimensionalidad de la investigación. Analizaremos el proyecto a través de 5 planos interconectados: ontológico, epistemológico, axiológico, teológico y metodológico. Iniciamos con el momento ontológico. La ontología se refiere a la naturaleza de la realidad que investigamos. La pregunta que guía este plano es: ¿cuál es la naturaleza de la realidad social que está por construirse? La realidad en el aula de Incodelca no es algo estático, sino una construcción social donde las ecuaciones lineales existen como reglas abstractas, desconectadas de la experiencia del estudiante. El problema, por lo tanto, es una crisis de significado. Al definir la realidad como una construcción de significados y experiencias, se hace imperativo un enfoque cualitativo para poder comprenderla. Pasamos ahora al momento epistemológico, que describirá cómo se construirá el conocimiento en esta investigación. La epistemología de esta intención investigativa es constructivista. El conocimiento se edifica a través de la acción y la experiencia, no se recibe pasivamente. Para ello nos apoyamos en un conjunto de teorías que fundamentan el laboratorio de matemáticas, la educación matemática realista de Hans Freudenthal, que parte de contextos reales, el aprendizaje significativo de David Ausubel, para aclarar los nuevos conceptos en la experiencia previa, y el método de George Poynter para la resolución sistemática de problemas. Axiológicamente, esta investigación está impulsada por valores de relevancia, aplicabilidad y empoderamiento. Creemos que la matemática debe ser una herramienta para comprender y resolver problemas del mundo real sin obstáculos. Nuestro objetivo es transformar la percepción negativa de los estudiantes, fomentando una relación positiva y funcional con la disciplina. Estos valores nos conducen al plano teleológico, el propósito final de esta investigación. El fin último no es meramente mejorar las calificaciones. La teleología de este estudio es transformar la relación del estudiante con el conocimiento matemático. Buscamos formar ciudadanos que no teman a las matemáticas, sino que las vean como una herramienta poderosa para el pensamiento crítico y para comprender y transformar su propia realidad.
Finalmente, el plano metodológico define la ruta para llevar a cabo la investigación. Se estructura de lo general a lo particular. Primero, el paradigma es sociocrítico, porque nuestro fin no es solo describir la realidad, sino transformarla activamente en conjunto con los participantes. Segundo, el enfoque es cualitativo, en coherencia con nuestra postura ontológica, pues buscamos comprender en profundidad las percepciones, experiencias y significado que los estudiantes construyen. Tercero, el método es la investigación-acción pedagógica. Este método materializa el paradigma y el enfoque, posicionándonos como docentes, investigadores inmersos en el aula, comprometidos con la mejora directa de nuestra propia práctica. El proceso sigue un modelo en espiral de Kemis-McTaggart, diagnóstico, planificación, acción y reflexión. Para la fase de reflexión utilizaremos técnicas como grupos de discusión para captar percepciones colectivas y entrevistas a profundidad para explorar las experiencias individuales, evaluando así el impacto de la intervención para refinar el ciclo. En síntesis, esta investigación propone una reconceptualización del aula de matemáticas a través de la creación de un laboratorio de matemáticas fundamentado teóricamente y validado mediante un riguroso ciclo de investigación-acción. Buscamos transformar una realidad desinteresada en un ecosistema de aprendizaje significativo. El objetivo final, nuestro telos, es desarrollar una propuesta metodológica que no solo mejore la aplicación de las ecuaciones lineales en el Incodelca, sino que ofrece un modelo replicable para convertir cualquier aula de matemáticas en un espacio de descubrimiento, relevancia y empoderamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, cordial saludo. Soy la profesora Mónica Balbuena Niño, magíster en estudios literarios e instructora especialista en yoga terapéutico. Ahora les voy a presentar la aplicación de los planos del conocimiento a una propuesta de investigación doctoral desde la línea de investigación, producción de conocimientos en el aula. Quiero presentarles entonces una propuesta de investigación que nace de observar la problemática socioemocional de estudiantes de grado sexto con los que tengo contacto día a día de la institución Manuel Murillo Toro de Ibagué. En la actualidad, la población estudiantil contemporánea en general se caracteriza por la acelerada exposición a estímulos digitales, la complejidad de las relaciones interpersonales en físico y la tendencia al menor esfuerzo, así como los elevados niveles de estrés, ansiedad y depresión. Los estudiantes de grado sexto de línea Manuel Murillo Toro presentan las mismas características que los estudiantes en general. Estas condiciones hacen que la educación tenga una tarea que va más allá de transmitir conocimientos académicos. Hay una urgente necesidad de fortalecer las áreas intelectuales que le ofrezcan a los estudiantes herramientas, no solo para adquirir conocimientos, sino también para desarrollar competencias emocionales y cognitivas que ayuden en la formación integral desde el desempeño académico hasta el enfrentamiento de situaciones en una sociedad cada vez más compleja. Bajo este contexto, como instructora especializada, se plantea el yoga como una herramienta que al integrar prácticas corporales, respiratorias y meditativas desarrollan el conocimiento de sí mismos desde sus estados físicos, emocionales y mentales que potencian habilidades de reconocimiento promoviendo un equilibrio neurofisiológico que facilite la plasticidad neuronal y la consolidación de aprendizajes significativos de manera integral. Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta es evaluar el impacto de la práctica de yoga en el rendimiento académico y manejo de las emociones. El propósito de la presente ponencia, que no es lo mismo que el de la propuesta investigativa, sino esta ponencia tiene como propósito mostrar cómo desde el paradigma interpretativo, en coherencia con los planos filosóficos y metodológicos, se articula la intención investigativa de evaluar el impacto de la intervención con prácticas de yoga en la educación socioemocional
de los estudiantes de grado sexto, obteniendo un derrotero científico que oriente la investigación, la acción investigativa, que es lo que a nosotros aquí nos está reuniendo, esta acción investigativa desde un enfoque interpretativo. Bien, entonces, para redondear un poco, el paradigma que he elegido que me sirve para esta investigación es el paradigma interpretativo, pues en esta investigación me interesa entender las vivencias, contextos, experiencias de los estudiantes y de los docentes participantes. Esto quiere decir que la intención es explorar la realidad de la población seleccionada, por lo que el paradigma interpretativo es el más adecuado al tener como propósito la comprensión subjetiva y el significado que los estudiantes le atribuirían a la práctica del yoga y su influencia en la vida escolar. Entonces es una perspectiva centrada en estudiantes y docentes y centrada en sus vivencias y contexto. El enfoque que elegí por lo anterior es cualitativo. Además, porque la observación es sobre procesos emocionales y cognitivos ligados a la intervención. Para esto es necesario realizar entrevistas, formatos de observación del participante, llevar diarios de campo de grupos focales, entre otros. Por lo tanto, es un análisis profundo de procesos emocionales y cognitivos. Desde el plano ontológico, según Heidegger, la ontología permite cuestionar el ser y la esencia del problema. Entonces, el planteamiento del problema desde el plano ontológico obedece a cómo influye la ausencia de educación socioemocional en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto y cómo puede una intervención de yoga transformar esta realidad. Esta pregunta invita a explorar la esencia del ser del estudiante en su entorno educativo y emocional, desde el lenguaje, el cuerpo y sus emociones, integradas en una práctica de yoga. Esta exploración de la esencia del ser del estudiante ayuda entonces también a desarrollar un plano ontológico en esta investigación. Ahora pasemos al plano epistemológico. Desde el plano epistemológico me he interrogado sobre cómo se establece la interacción entre el investigador y los sujetos para comprender el sentido de la práctica del yoga en la educación socioemocional. Bueno, pues en coherencia con lo descrito anteriormente, la fundamentación epistemológica se encuentra en un plano constructivista, porque observa la interacción entre los sujetos. Y aquí el investigador, docente e instructor, quien imparte las sesiones de yoga, interactúa de manera directa con los estudiantes y otros docentes para entre todos construir el conocimiento sobre el impacto del yoga en la educación socioemocional de esta población. Ahora, este estudio se quiere lograr un nivel, si se quiere lograr que este estudio tenga un nivel doctoral, entonces se puede sustentar desde los postulados de la teoría fundamentada. La propuesta de Strauss-Corbin en el 2002 es recogida por una buena parte de investigadores en el área social, en especial en Latinoamérica, dado el esquema que presentan para abordar la recolección de información o datos, donde en muchos casos la creatividad y la flexibilidad para la organización de los mismos permite construir una teoría más que comprobarla, aparte de ayudar a considerar significados alternativos de los fenómenos que se dan en el ámbito social. Adicional a esto, según Glasser, 1992, la teoría fundamentada es una metodología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales
sobre el área sustantiva que es objeto de estudio. Por lo tanto, lo explicaba anteriormente, la teoría fundamentada me ofrece un buen plano, postulados teóricos muy acordes con el objeto de investigación. El producto final entonces es una formulación teórica o un conjunto de hipótesis conceptuales integradas a explicar el fenómeno de estudio, que en este caso es cómo es el impacto del yoga en la educación socioemocional y el rendimiento académico. Para esto entonces ya pasamos al plano metodológico, y en el plano metodológico el método es cualitativo con un diseño inductivo, como lo había dicho ya anteriormente. En la metodología entonces hay una selección de la población, levantamiento de datos mediante observación de los participantes, entrevistas semiestructuradas y profundas, grupos focales de estudiantes durante y después de la intervención con codificación y análisis de datos sistemáticos. Se emplearán entonces técnicas como levantamiento de un perfil de los participantes previo y finalizada la intervención con el fin de establecer comparaciones. Una observación directa en las sesiones de yoga para captar comportamientos y reacciones. Entrevistas semiestructuradas para recoger experiencias personales y percepciones post sesiones de yoga y en su cotidianidad, cómo a ellos han cambiado su conducta. Grupos focales para explorar ideas colectivas sobre cambios en el manejo del estrés, la ansiedad, la depresión y el rendimiento académico. En el plano axiológico, según Edgar Morin, esta investigación se guiará por valores fundamentales de respeto a la dignidad de los estudiantes, responsabilidad ética en la recolección y análisis de los datos, compromiso social para mejorar la educación y transparencia en la comunicación de resultados. Adicionalmente, el valor moral que tiene el buscar mejorar la calidad de vida de los estudiantes, dándoles herramientas prácticas que puedan usar para ser mejores seres humanos y encontrar mayor placer en el resto de su vida. Se desea que esta intervención no solamente les ayude en su vida escolar, académica, de bachillerato, sino en todo el resto de su vida. Desde el plano teleológico, entonces tenemos como fin último contribuir a una transformación educativa mediante la inclusión de estrategias innovadoras de educación socioemocional que mejoren el bienestar y desempeño académico de estudiantes en contextos vulnerables, aportando además un conocimiento teórico, práctico, que pueda ser replicado y adaptado en otras escuelas. La idea es impactar a un mayor campo de acción, que no solamente se quede en el INED Manuel Murillo Toro. En resumen, esta propuesta investigativa integra un marco filosófico interpretativo, un enfoque cualitativo y una metodología inductiva para estudiar el impacto del yoga en la educación socioemocional de estudiantes de sexto grado. Invito a reflexionar sobre la importancia de abordar la educación emocional como eje fundamental en el desarrollo integral de los niños y pensar el impacto que puede tener el yoga en el currículo escolar, no solo desde la educación socioemocional, sino en su capacidad para procesar información, resolver problemas y mantener la concentración en actividades cognitivas. También es importante ver el yoga como una herramienta pedagógica innovadora y pertinente, capaz de enriquecer los procesos de aprendizaje y favorecer la inclusión educativa mediante un abordaje holístico que articula cuerpo, mente y emociones. Muchas gracias. Hasta luego. Hola,
Un cordial saludo a los distinguidos miembros de la comunidad académica. Mi nombre es Miriam Llanedo Espina Campiño, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal. Mi investigación, adscrita a la línea de investigación pedagógica, lleva por título Prácticas pedagógicas asociadas a la integración de tecnologías digitales sostenibles en la educación ambiental en contextos escolares urbanos. Esta intención investigativa surge de la práctica docente en la institución educativa Fe y Alegría San José de Medellín, donde se observa una débil articulación entre la pedagogía, la tecnología y la sostenibilidad. Desde esta realidad nace la necesidad de integrar las tecnologías con un enfoque crítico y transformador, orientado a fortalecer la educación ambiental y la conciencia ciudadana. El análisis de esta intención investigativa se estructura a partir de los 5 planos del conocimiento propuestos por Padrón: el ontológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico. Estos planos garantizan la coherencia entre la base filosófica, los valores éticos y las decisiones metodológicas que orientan todo el proceso de investigación doctoral. En el plano ontológico se define la naturaleza del objeto de estudio, la articulación entre las prácticas pedagógicas, las tecnologías digitales sostenibles y la educación ambiental se conciben como una realidad compleja, intersubjetiva y situada. Esta realidad emerge de las experiencias de docentes y estudiantes en contextos escolares urbanos, donde las intenciones pedagógicas, tecnológicas y sociales dan sentido a la construcción de una conciencia ambiental crítica y transformadora. En el plano epistemológico, la investigación se sustenta en el paradigma crítico interpretativo, el cual reconoce que el conocimiento no se descubre, sino que se construye colectivamente. La investigadora y los participantes, docentes y estudiantes, actúan como coinvestigadores, generando saberes desde la reflexión, el diálogo y la experiencia. El conocimiento que se busca es práctico, contextual y transformador, orientado a resignificar la práctica pedagógica y promover una educación ambiental más ética y significativa. En el plano axiológico se establecen los valores que orientan esta investigación: justicia social y ambiental, que promueve la equidad en el acceso al conocimiento y el compromiso con la sostenibilidad. Sostenibilidad y ética ecológica, que implican el uso consciente y responsable de la tecnología. Participación y autonomía, que reconocen a docentes y estudiantes como protagonistas del proceso investigativo. Estos valores consolidan el compromiso ético de transformar la realidad educativa y fomentar la conciencia ecológica desde la escuela. El plano teleológico orienta la finalidad y el sentido de la investigación. Su propósito es formar una ciudadanía ambiental crítica, capaz de actuar frente a los retos ecológicos contemporáneos. También busca generar conocimiento científico contextualizado sobre la relación entre pedagogía, tecnología y sostenibilidad, aportando a la transformación de las prácticas docentes. En síntesis, la finalidad social del estudio es que la tecnología se ponga al servicio de la conciencia ambiental y la acción transformadora. En el plano metodológico se concreta la coherencia paradigmática. Esa investigación se enmarca en el paradigma crítico interpretativo, con un enfoque cualitativo, orientado a comprender las experiencias de los actores educativos. El método empleado es la investigación-acción participativa, que combina acción y reflexión para transformar la realidad educativa. Docentes y estudiantes participan activamente en ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Las técnicas que se utilizan son la observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, diarios reflexivos y registros audiovisuales. De esta manera se asegura la coherencia entre paradigma, enfoque, método y técnicas, garantizando una investigación rigurosa y transformadora. En conclusión,
Esta investigación busca resignificar las prácticas pedagógicas mediante la integración crítica de tecnologías digitales sostenibles. Aporta a la forma de ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con el cuidado del planeta desde la escuela. Más allá de una propuesta metodológica, representa un compromiso con una educación ambiental humanizadora que une conocimiento, conciencia y acción. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, soy Nancy Anseleni Prada Grimaldos, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy les voy a hablar de los planos del conocimiento en la investigación doctoral. Toda investigación doctoral se fundamenta en los 5 planos del conocimiento propuestos por Padrón 2014. Está el plano ontológico, el epistemológico, el metodológico, el plano axiológico y el teleológico. Inicio hablando del plano ontológico. Este responde a qué es la realidad que investigo, cuál es la naturaleza del fenómeno. En este caso, el objeto de estudio mío consiste en comprender cómo la escritura autobiográfica incide en estudiantes del grado 10º en aspectos como identidad, memoria y ética. Para Guba y Lincoln, 1994, la ontología explicita qué existe, cómo existe y con qué límites se concibe aquello que estudiamos. En educación cualitativa se reconocen realidades múltiples, contextuales y socialmente construidas. Esto significa que cada estudiante vive su autobiografía desde su contexto y experiencia. Entre los referentes teóricos tengo a Morín, 1999 y Pereira, 2010. El aula es un sistema complejo e interconectado de relaciones y condiciones, donde las vivencias personales influyen en el proceso de aprendizaje. La autobiografía se legitima por el pacto autobiográfico que alinea autor, narrador, protagonista, Leyen, 1994, y por la memoria familiar que configura el sujeto, Lombardo, 1978, donde el estudiante se convierte en autor y protagonista de su propia historia, y es en la familia en donde empieza a construir su identidad. Entonces, mi objeto de estudio es la autobiografía. Quiero mostrar qué es en esencia y cómo se reconoce en el aula. El plano epistemológico responde a la pregunta: ¿cómo conozco esta realidad? ¿Cuál es la relación entre quien conoce y lo conocido y los criterios de validez del conocimiento según Guba y Lincoln, 1994? En el constructivismo interpretativo, el conocimiento es intersubjetivo y situado. Su calidad se valora por credibilidad, transferibilidad, dependibilidad y confirmabilidad según Guba y Lincoln, 1985. Mi investigación se aborda desde un paradigma sociocrítico que concibe al conocimiento como una praxis transformadora y dialógica. Aquí es donde se construye el saber con los estudiantes mediante la escritura autobiográfica y la problematización de su experiencia, enfocándonos en el interés emancipatorio de Habermas y la concientización por diálogo problematizador de Freire, 1970. En el plano metodológico, este responde a ¿qué ruta sigo para generar conocimiento válido? Para Hernández y Baptista, 2018, este plano fija método, diseño, técnicas, instrumentos y estrategias de análisis. El método organiza la indagación, las técnicas son procedimientos de recolección y análisis, los instrumentos operacionalizan las técnicas y los recursos facilitan su ejecución. Al relacionar este plano con mi objeto de estudio, entonces tengo, como ya lo dije en la anterior diapositiva, un paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo
El método es investigación, acción participativa, con unas fases en donde está el diagnóstico participativo, la planificación colaborativa, acción, observación, registro, reflexión y evaluación, sistematización y replanificación. Las técnicas serán la observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos vocales, análisis de textos, círculos de lectura. Los instrumentos, guías de taller, rúbricas de calidad narrativa argumentativa, listas de cotejo socioemocional, protocolos de entrevista, diarios de aprendizaje y portafolios. Los recursos, antologías breves, cuadernos de los estudiantes, organizadores gráficos, acuerdos de convivencia narrativa y repositorio escolar. El plano axiológico responde a la pregunta ¿qué valores guían la investigación? Precisa el papel de los valores en la ética de la investigación, qué se considera aceptable y deseable y cómo los valores impregnan preguntas, decisiones y resultados. Mi investigación se asume con principios de justicia narrativa, cuidado, confidencialidad y consentimiento informado, manejo responsable de temas sensibles, rutas de apoyo emocional, con una evaluación formativa y transparente, con criterios explícitos y oportunidades reales de mejora, alienando la ética emancipatoria pedagógica de Freire 1970 y la responsabilidad de actuar en sistemas complejos de Morin 1999 y Lejeune 1994. Y la reciprocidad se da en las devoluciones útiles de antologías internas, guías de autoedición, secuencias transferibles. En síntesis, el valor de la investigación se juzga por la integralidad y por la capacidad de traducirse en prácticas sostenibles que eleven el bienestar, la reflexión crítica y la convivencia en el aula. El plano teleológico responde a para qué se investiga, qué fines orientan las decisiones teóricas, metodológicas y éticas. Para Aristóteles, el telos es la causa final que explica en vista de qué ocurre algo. Habermas habla de los intereses que orientan el conocimiento técnico, práctico y emancipatorio. Y cuando se busca la comprensión crítica y transformación práctica, hacemos énfasis en este interés emancipatorio. Este plano del conocimiento en relación con mi objeto de estudio, que es escribir para comprender el impacto de la autobiografía en estudiantes de 10º grado, en la parte del telos formativo, busca que los estudiantes comprendan y resignifiquen la experiencia por la escritura, fortalezcan su identidad y den sentido a su vida. El telos pedagógico busca mejorar la lectura y escritura reflexiva en aspectos como coherencia, voz, argumentación y que se logre hacer una retroalimentación dialógica. El telos sociocrítico busca ampliar la agencia estudiantil y transformar prácticas de aula mediante los ciclos de investigación, acción participativa. Y el telos institucional busca que los productos sean transferibles como portafolio de relatos, guía de autobiografía y protocolo de correalimentación. Entonces, como conclusiones, tengo que hay una coherencia de mi intención investigativa con los planos del conocimiento. En lo ontológico se considera el aula como un sistema complejo y la escritura del yo que reconfigura vínculos. En lo epistemológico, el conocimiento dialógico y emancipatorio y se toma la voz estudiantil como la guía de decisiones. El metodológico está el método de investigación, acción, participación, el enfoque cualitativo, el paradigma sociocrítico, en el cual se pretende planear, actuar, reflexionar. Los textos son evidencia y motor de cambio. En el axiológico hay justicia narrativa, cuidado y confidencialidad, evaluación formativa transparente. En el teleológico se trabaja con fines formativos pedagógicos, sociocríticos, institucionales, con productos transferibles. Y el impacto
se pretende mejorar la lectura y la argumentación, mayor participación de los estudiantes y mejorar el clima en el aula. Muchas gracias. Cordial saludo. Hoy estaremos hablando de los planos de conocimiento desde el horizonte epistemológico para el acercamiento a la intención investigativa. Soy Paola Andrea Reynel González, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy compartiré con ustedes una reflexión sobre las dimensiones del conocimiento que sustenta mi propuesta de investigación titulada Pedagogía crítica e inclusiva y prácticas artísticas para la resignificación del tiempo escolar y la reducción de la deserción en la educación secundaria. Esta propuesta de investigación nace en el contexto del Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja, un espacio educativo donde las prácticas artísticas se convierten en caminos para fortalecer la experiencia y la permanencia en el sentido de pertenencia de los estudiantes. Fundamentación de los planos del conocimiento. El plano ontológico se refiere al ser y la naturaleza de la realidad que se investiga. Responde a la pregunta ¿qué es la realidad que se estudia? Define la concepción del investigador sobre el mundo educativo o social. Desde el plano epistemológico, trata sobre cómo se construye el conocimiento y la relación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Responde a la pregunta ¿cómo se conoce lo que se quiere investigar? Desde el plano metodológico, explica cómo se desarrolla el proceso de investigación, es decir, los métodos, técnicas e instrumentos. Responde a la pregunta ¿cómo se llega al conocimiento? Desde el plano axiológico, fundamenta los valores éticos y morales que orientan la investigación. Responde a la pregunta ¿con qué principios y valores se investiga? Desde el plano teológico, se refiere a los fines, propósitos y sentido de la investigación. Responde a la pregunta ¿para qué se investiga? Bueno, entremos en materia sobre la dimensión ontológica, el ser y la realidad educativa. Comprendo que la realidad educativa no es estática ni homogénea, es una construcción humana, viva y cambiante. La escuela, en su esencia, es un escenario de vida, de convivencia y de expresión donde el ser humano se forma integralmente. En el Instituto Técnico Superior Industrial, la deserción escolar no solo representa una cifra institucional, sino un reflejo de experiencias interrumpidas y vínculos debilitados entre jóvenes y su entorno escolar. Por eso, mi propuesta de investigación asume al estudiante como un sujeto activo de conocimiento con identidad, emociones y creatividad, reconociendo que cada una de las prácticas artísticas, sea danza, percusión o teatro, habita una forma de ser y estar en el mundo. Dimensión epistemológica. ¿Cómo se construye el conocimiento? Desde la epistemología, la investigación se inscribe como un paradigma interpretativo, el cual busca comprender los significados de las personas y atribuye a sus experiencias educativas. Este paradigma privilegia el diálogo, la interpretación y la comprensión profunda de la realidad social. En coherencia con ello, se asume el enfoque cualitativo, pues le interesa explorar los sentidos, las percepciones y las vivencias de los actores educativos frente al arte y la permanencia escolar. Inspirada en Paulo Freire, Lev Vygotsky y Henry Giraud, concebido en el conocimiento como una construcción colectiva que se emerge de la práctica de diálogos y de la reflexión crítica. La escuela, en este marco, se convierte en un espacio de investigación compartida donde el saber surge a partir del encuentro de la teoría, la práctica y la comunidad. Dimensión metodológica. Caminos para comprender y transformar. La dimensión metodológica responde al cómo se investiga. Este estudio se sustenta en el diseño de estudio de casos con elementos de investigación-acción, lo que permite comprender la realidad educativa mientras se impulsa su transformación. Las técnicas utilizadas o que se piensan utilizar serán las entrevistas, semiestructuradas, grupales, focales, observación de participantes y revisión documental.
Buscan captar las voces de los estudiantes, docentes y familias del Instituto Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, y también los instrumentos como guías son las entrevistas, diarios de campos, matrices de análisis que permitirán construir categorías emergentes desde la práctica pedagógica. Así, la investigación se convierte en un proceso de diálogo y participación donde se comprende que es también actuar para mejorar. La dimensión axiológica, los valores que orientan la acción educativa, en esta propuesta se fundamenta en la ética del cuidado, la inclusión y la justicia social. Educar e investigar desde la pedagogía crítica e inclusiva implica reconocer la dignidad de cada persona, valorar sus diferencias y promover la equidad como principio. En este marco, las prácticas artísticas no solo son estrategias estéticas, son espacios de encuentro, reconocimiento del otro y construcción de comunidad. El arte permite expresar lo que a veces las palabras no alcanzan, las emociones, las memorias y los sueños de quienes aprenden. Desde esta dimensión, el valor de la investigación se mide por su capacidad para transformar vidas y generar esperanza. Dimensión praxeológica, la acción transformadora. La praxeología representa el puente entre la teoría y la acción. En mi propuesta se concreta en el trabajo colaborativo con docentes, estudiantes y familias a través de la implementación de prácticas artísticas que resignifiquen el tiempo escolar. Aquí, la práctica no es un punto final del proceso investigativo, sino que es la esencia: observar, reflexionar, actuar y volver a reflexionar. Desde esta praxis crítica e inclusiva, la escuela se reconstruye como un laboratorio de convivencia, artes y aprendizajes. Esta dimensión praxeológica responde al compromiso ético del investigador de participar activamente en la transformación de la realidad, haciendo que la investigación no solo se describa, sino que se actúe para humanizar. La teología, el sentido y propósito de la investigación, orienta el horizonte de este proceso: contribuir a una educación más humana y participativa. La finalidad de esta investigación no es únicamente reducir la deserción escolar, sino resignificar el sentido del tiempo en la escuela, transformando las jornadas en experiencias vivas, creativas y emocionalmente significativas. Se busca que los estudiantes encuentren en la escuela un espacio para hacer, para crear y para soñar. De este modo, el arte se convierte en una mediación educativa que fortalece el vínculo entre los jóvenes y su comunidad, renovando la esperanza en la educación como proyecto de vida. En conclusión, la pedagogía crítica e inclusiva nos recuerda que el conocimiento también se baila, se pinta, se canta y se representa. Cuando el arte entra en la escuela, la deserción retrocede y la educación florece. Mi intención investigativa es esa: contribuir a que cada estudiante permanezca, aprenda y se transforme su mundo a través del arte. Porque educar, en última instancia, es un acto de esperanza y de amor para la humanidad. Un saludo cordial a toda la audiencia. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes la intención investigativa. Soy Sandra Liliana Oviedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. La ponencia gira en torno al fortalecimiento en prácticas ambientales a través de los compromisos sociales e individuales de los estudiantes y el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales. Mi propósito es exponer cómo esta intención investigativa se estructura a partir de las bases epistémicas en los planos del conocimiento: ontológico, epistemológico, metodológico, axiológico y teleológico, los cuales dan sentido, forma y finalidad a la investigación para generar teoría y construir conocimiento a través de las buenas prácticas ambientales en la institución educativa. Iniciamos con el plano ontológico, referido a la naturaleza del ser, la existencia y la realidad del problema. Este plano hace referencia al ser, al sentido profundo de la realidad que se estudia y a la existencia del fenómeno estudiado.
se centra en cómo el investigador concibe la realidad que está investigando. Desde la mirada de Martin Heidegger, la ontología es una ciencia que nos invita a preguntarnos por el ser, en el mundo, por la manera en que existimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. En el contexto de la investigación, este plano nos ayuda a cuestionar qué es el ambiente, cómo el individuo está inmerso en el ambiente y cuáles son las buenas prácticas ambientales a realizar. Así surge el interrogante: ¿cómo se configura el ser del estudiante frente a la naturaleza y el ambiente que lo rodea? Desde esa mirada se reconoce que el problema ambiental no es solo ecológico, sino que también es de carácter existencial. Informativo porque refleja una desconexión del ser humano con el entorno y con la vida, y con su papel fundamental para cuidarlo y cuidar el planeta. Es por ello que en el plano ontológico se orienta a comprender el fenómeno desde la existencia misma del sujeto ecológico, un ser que aprende, un ser que actúa, un ser que siente y un ser que se transforma en el entorno en que habita. Desde el plano epistemológico basado en el conocimiento construido en interacción, subjetividad e intersubjetividad, es decir, la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto del conocimiento. Ella nos permite reflexionar sobre cómo se genera el saber, qué tipo de conocimiento buscamos y cómo es su alcance. En esta perspectiva se asume que el conocimiento de educación no es una verdad absoluta, sino una construcción colectiva, contextualizada y situada. En esta investigación, el sujeto soy yo como investigadora y los objetos son los estudiantes, las buenas prácticas ambientales, los compromisos sociales y personales y el desarrollo de las competencias de ciencias naturales que emergen desde la institución educativa. Se toman como aspectos teóricos referenciales la educación ambiental, prácticas ambientales, competencias y compromisos sociales y personales de los estudiantes. Es decir, las categorías son de educación ambiental bajo los fundamentos de Sauve 2005 y de STAP 1969, las prácticas ambientales con los aportes del MEN 2005, Garay Luzardo 2025 y el MATS 2024. También los compromisos sociales y personales del MEN y las competencias de ciencias naturales del MEN 2006 y el ICFEX 2007. Esa intención investigativa será de tipo cualitativo porque busca comprender a fondo las actuaciones ambientales dentro del contexto escolar, el desarrollo de las ciencias naturales, es decir, desde el punto de vista de los educadores, tal como lo indica Sandin 2024. La investigación cualitativa se interesa por interpretar significados, vivencias y construcciones sociales a diferencia de cuantificar variables. Esta intención investigativa se ejecutará mediante el método de estudio de caso, dado que permite el entendimiento profundo y situado de cómo se dan las prácticas ambientales de los estudiantes en el contexto escolar. Además, podemos profundizar en la relación que tienen los compromisos sociales y personales al realizar estas prácticas y observar el desarrollo de las competencias de ciencias naturales, según Steck 1995. Esta investigación responde a cada uno de los criterios de rigor científico exigidos por la Universidad Pedagógica Experimental, de credibilidad, transferencia, dependencia y confirmabilidad según Lincoln y Guba. Además, el enfoque que orienta esta investigación se encuentra localizado en el paradigma interpretativista, el cual sostiene que el conocimiento no se descubre, sino que se construye en función de la relación que se establece entre los actores y su contexto. Sandin 2004 afirma que, abro comillas, el enfoque interpretativo desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica, cierro comillas. Esta intención investigativa será de tipo cualitativo, porque busca comprender a fondo las actuaciones ambientales dentro del contexto, el desarrollo de las ciencias naturales, es decir, desde el punto de vista de los educadores, tal como lo indica Sandin. Para realizar el análisis del desarrollo de las competencias de ciencias naturales mediante las prácticas ambientales se propone la técnica de observación participante y como instrumento la guía de observación. Para investigar la apropiación de los compromisos sociales y personales se utilizará la técnica de entrevista y como instrumento el guión semiestructurado. Para poder proponer elementos teóricos definitorios se utilizará la técnica de análisis documental y como instrumento una matriz de categorización. En el plano axiológico
Se abordan los valores éticos, humanos, sociales, que orientan el proceso de investigación según Edgar Morin. La axiología nos recuerda que no existen conocimientos verdaderos, sin responsabilidad, y que investigar implica comprometerse con la vida y con los otros. Esta intención en este plano refleja los valores que inspiran el trabajo, el respeto por la vida, la responsabilidad ambiental, la solidaridad, el compromiso social y la coherencia ética entre el pensar, el sentir y el actuar. En el plano teleológico, referido al propósito último del proceso investigativo, para que el conocimiento se construya y tenga una intención transformadora, debe haber un aporte con sentido humano y social. En mi caso, la finalidad de este trabajo es generar conocimiento teórico que permita fortalecer una conciencia ambiental mediante los compromisos personales, el desarrollo de las competencias de las ciencias naturales, para así poder generar en los estudiantes un papel activo del cuidado del entorno y puedan desarrollar una actitud crítica y transformadora responsable con el medio en donde vive. Podemos concluir que los planos del conocimiento aportan, dando coherencia y sentido y dirección al trabajo investigativo. Gracias a ello se puede comprender que investigar no es solamente aplicar un método, es dar una mirada integral donde la ciencia y la conciencia ambiental caminan juntos para cuidar nuestra casa común, que es el medio donde habitamos. Muchas gracias. Cordial saludo, distinguidos miembros de la comunidad académica. Mi nombre es Gira Liscano, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. La presente ponencia tiene como propósito presentar la estructuración epistemológica correspondiente a mi intención investigativa, la cual se fundamenta en los 5 planos del conocimiento planteados por Padrón, los cuales permitirán comprender e interpretar la realidad educativa. A partir del paradigma elegido se orientará la forma como se concibe la naturaleza de este estudio y las posibilidades del conocimiento. En primera medida, el plano ontológico responde a la pregunta sobre la naturaleza de la realidad social que se investiga, estudia la existencia del fenómeno social educativo, estudia si la realidad es la misma para todos los sujetos o si es construida por cada quien. El plano epistemológico hace referencia al cómo se conoce, responde a la pregunta sobre cómo se adquiere el conocimiento y qué relación hay entre el sujeto y el objeto de estudio. El plano metodológico estudia la naturaleza de la realidad, responde a la pregunta sobre lo que debe hacer el investigador para acceder al conocimiento. El plano axiológico establece los valores éticos y sociales de la investigación, determina si los valores del investigador están al margen o son parte del proceso. El plano teleológico establece el propósito final del método, la causa final, define el rumbo de la investigación cualitativa. Desde ese punto de partida se reconoce cada una de esas dimensiones como interdependientes. A continuación se realizará un primer planteamiento y una vinculación interna entre cada uno de los planos del conocimiento que se irán moldeando y profundizando durante el desarrollo doctoral. El plano ontológico de la presente intención investigativa se abordará desde el paradigma interpretativo, el cual, según la Torre, enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos. Por lo tanto, se establece como pregunta ¿cuál es la naturaleza de la incidencia que tienen los procesos metacognitivos en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés? La posición ontológica que se propone estudiará las múltiples realidades sociales del sujeto, interpretándose esa incidencia desde una postura realista, compleja, dinámica, específica, bajo el contexto de las experiencias de estudiantes y docentes. En primer lugar, la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje será considerada desde la postura realista y compleja, que conlleva observar factores que intervienen en cada dinámica del aula, desde las orientaciones dictadas por el Ministerio de Educación y su interrelación con las condiciones de enseñanza. El segundo elemento ontológico es el referido a la forma como debe concebirse los procesos metacognitivos en el aula, los cuales deben ser dinámicos para la continua toma de decisiones y desarrollo del pensamiento y capacidad que tiene el ser humano para reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y desarrollo de su cognición.
El tercer elemento hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, la cual se define como específica para cada nivel de educación. Desde el enfoque cualitativo, bajo una postura fenomenológica, se analizarán las múltiples realidades subjetivas, partiendo de los significados, vivencias del sujeto de estudio, desde su postura como agente activo de formación educativa, como lo propone Hernández Sampieri. Desde el plano epistemológico se establece como pregunta cómo se construye conocimiento científicamente válido sobre la incidencia de los procesos metacognitivos en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Desde el paradigma interpretativo, el conocimiento es construido en interacción, es la relación que existe entre el objeto de estudio con el conjunto teórico preexistente. Los modos de conocer, de pensar, se contrastan los marcos teóricos con la problemática. Bajo el objeto de estudio se identificará y contrastarán las siguientes teorías: la teoría de desarrollo intelectual de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, la competencia comunicativa propuesta por Hines y desarrollada por Canadian Swain, y la metacognición de Flavel. A continuación abordaremos el plano metodológico. El objeto de investigación de esta intención se inscribirá en el paradigma interpretativo, el cual privilegia la comprensión profunda de los significados construidos por los sujetos en contextos educativos específicos, en nuestro caso, en educación pública. El plano metodológico responde a la pregunta ¿cómo se abordará el proceso investigativo para construir una aproximación teórica sobre el objeto de estudio? Se desarrollará bajo un enfoque cualitativo cuya relevancia radica en privilegiar la voz de los actores y la comprensión profunda de los fenómenos culturales que configuran la experiencia educativa. El objeto de estudio se abordará desde el método fenomenológico para generar una interpretación más profunda del mismo. Según Martínez, el método fenomenológico se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. El instrumento a emplearse será la entrevistas semiestructuradas, las cuales, según Hernández Sampieri, son una guía de asuntos o preguntas, y el entrevistador puede introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. Se emplearán recursos como el celular, el teléfono para grabar las entrevistas y disminuir los sesgos. Igualmente se podrá triangular las técnicas de observación y de entrevista. Adicionalmente se seguirán los criterios de cientificidad correspondientes a la investigación cualitativa propuestos por Lincoln y Gua, los cuales corresponden a la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. El plano axiológico se constituye de acuerdo con la visión multidimensional y holística del conocimiento, de acuerdo con Morin, donde los valores no se consideran como elementos aislados, sino como parte intrínseca de la realidad y de la forma en que se conoce y se actúa sobre ella, como un entramado complejo que articula conocimiento, ética, afectividad y contexto sociocultural. De igual forma, el plano axiológico de la presente intención responder la pregunta ¿cuáles son los valores presentes en la investigación? Desde el paradigma interpretativo, los valores son explícitos, influyen en la investigación. Se integrarán los valores éticos, humanos, en la selección del problema, las teorías, los métodos y el análisis y en la toma de decisiones. En primer lugar, se buscará evitar sesgos de las propias percepciones. La colaboración será uno de los valores de la investigación, en donde se reconocerá la importancia de la interacción con diferentes miembros de la comunidad educativa. El respeto hacia la opinión y las diferentes posturas enriquecerán los significados de los participantes del fenómeno de estudio. Se garantizará la privacidad, el consentimiento informado, el bienestar físico y emocional de quienes participen en el estudio. La presente investigación tendrá también como eje principal la promoción de valores, observando las fortalezas de los diferentes participantes, exaltará el compromiso social, contribuir al mejoramiento de las prácticas educativas mediante la observación y la reflexión. Se actuará con honestidad y transparencia en cada una de las fases. Se promoverá una comunicación clara de objetivos, métodos y hallazgos a la comunidad educativa participante y responderá a principios de responsabilidad ética como normas que orienten la conducta del investigador para garantizar integridad, respeto, justicia y transparencia. Para finalizar, el plano teleológico de la intención investigativa responde a la pregunta ¿cuál es el propósito final del método de investigación? Bajo el paradigma interpretativo, el presente estudio tendrá como finalidad
De acuerdo con la torre, el comprender, interpretar la realidad, los significados de los participantes, percepciones, sus intenciones. Desde el enfoque cualitativo, se expone que el investigador debe desarrollar una teoría o modelo de lo que ocurre en la situación social. Por lo tanto, el presente estudio tendrá como propósito el generar un constructo teórico sobre la metacognición en competencias comunicativas en inglés. Adicionalmente, contribuir al mejoramiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de inglés en educación media, en instituciones de educación pública, desde el desarrollo de estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo del pensamiento metacognitivo e incidan en el desarrollo y mejoramiento intelectual y personal de los jóvenes. Se concluye que el desarrollo doctoral se orientará hacia una comprensión profunda del sujeto como ente social e histórico, situado en contextos específicos, en este caso educación media, que configuran su experiencia educativa desde los planos del conocimiento. Esta comprensión se sustentará en una postura epistemológica interpretativa que reconocerá los significados construidos por los participantes desde su vivencia y su subjetividad. El enfoque cualitativo permitirá captar la riqueza de los fenómenos que atraviesan la educación, mientras que el método fenomenológico facilitará el acceso a dimensiones vivenciales poco comunicables, pero esenciales para interpretar la realidad del sujeto, docentes y estudiantes. En conjunto, estos elementos configuran una intención investigativa comprometida con la transformación educativa desde una mirada intersubjetiva y situada. Muchísimas gracias por su atención.